Hola, todos y cada domingo nosotros nos estamos reuniendo por este medio a través de las redes sociales y buscamos ahondar, desentrañar, investigar, aprender cuál es esa voluntad que Dios quiere o tiene y espera que nosotros obedezcamos. Camilo, bienvenido. Nosotros hoy vamos a ver un contraste. Judas, Mateo y Dimas, aquel ladrón a la diestra de Cristo. Y vamos a ver porque muchas veces nosotros hablamos de que Judas traicionó al Mesías, pero no recordemos que la evidencia bíblica nos habla de que todo lo que ha sucedido en torno al Salvador y al Mesías ha sido fielmente profetizado en todos y en diferentes contextos, en todos los profetas han hablado. Gracias, Ceni. Nosotros hemos entendido que hay un propósito de Dios y un plan de Dios para con la humanidad. La era de la humanidad tiene una connotación, una relevancia, y es la semejanza a su creador. Ese parecido frente a su creador, esa mayordomía que debe ejercer y demás, nos demanda a nosotros atención especial. Poner atención especial en todo nuestro proceso o proyecto de vida, todas y cada una de aquellas decisiones que nosotros tomamos de alguna manera, porque va a afectar ese posterior estado. Estamos en este estado terrenal material, el posterior es espiritual y esa afección va a tener mucho que ver con la existencia. Ahora bien, las implicaciones de esta enseñanza, ese contraste que se está haciendo hoy, es ver un poquito más allá, porque a veces leemos como de corrido, a veces leemos como cualquier literatura, a veces le ponemos ese sentido que nosotros llamamos lógica o razón humana. Sin embargo, nosotros podemos entender que todo tiene un propósito y todo ha sido dado y nada le ha sido oculto, porque no hay nada oculto bajo el cielo que no haya de saberse, dice la Escritura. Es decir, ha sido revelado porque Dios muestra a su pueblo y no tiene esos tesoros ocultos, sino que le va a permitir al ser humano abrazar esa misericordia, esa compasión. Ser parte de ese plan de Dios es lo que nosotros buscamos al hacer la voluntad y el propósito de Dios. Esto pues, gracias, esto pues para nosotros es de grande connotación. Judas, nosotros nos vamos a Hechos 1, verso 16, cuando toma la vocería, este hombre que también está aquí contrastado con él, Pedro, y lo primero que se levanta y dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese las Escrituras. Es decir, hay un plan en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. ¿Qué habló por boca de David? David tiene sus escritos en Salmos. Si ustedes se remiten a Salmos 41, verso 9, ahí le van a decir: el que de mi pan comía, haciendo referencia de buenos. Ahora, Watson, gracias. Nosotros pues entendemos que, gracias Jeremy, nosotros pues que entendemos que hay un hombre que está cumpliendo un propósito divino, la voluntad de Dios en este hombre, que es usado como herramienta, es usado al servicio de Dios. Todos, en la clase pasada vimos cómo todos los seres humanos partimos en una maratónica y en el ejercicio de nuestra libertad ejercemos el libre albedrío. Este hombre tenía que ejercitarlo, porque él estuvo en las mismas clases, él estuvo en los mismos lugares donde aconteció milagros, señales y prodigios, diferentes y miles de conversaciones en público y en lo privado, diferentes enseñanzas en público y en lo privado, diferente, cada uno de ellos en su perspectiva individual tomaba aquello que estaban recibiendo, ese alimento espiritual del alma, y aquello que ellos recibían aperturaba, abría. Cuando hay una mente expansiva, una conciencia expansiva, nos abrimos y el Espíritu Santo hace lo suyo a esa elevación del alma, porque nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales están agudizados y están sincronizados con nuestros sentidos terrenales, haciendo una unidad para que nosotros desde este plano terrenal, en esta morada que se llama cuerpo o templo o tabernáculo o sukkah, como lo quieran llamar,
Nosotros aquí a Provisión vamos a tener ese primer encuentro con el Mesías, y en ese encuentro, así como lo tuvo la samaritana en el pozo de Jacob, así como lo tuvieron diferentes personajes, al cruzar sus vidas con ese ministerio y al cruzar sus vidas con el Mesías, encontraron ellos esa sanidad, la espiritual y la terrenal. Nosotros tenemos que entender esto. Hay enfermedades que son terrenales en consecuencia de descuidos, de desbordes, en consecuencia de distracciones, porque a veces estamos en automático y desatendemos la salud, desatendemos principios que son muy básicos, pero que son importantes a la hora de realizar en cuanto al mantenimiento de nuestro cuerpo, el mantenimiento de nuestra mente y demás. Y de nuestro espíritu es el primordial, porque nosotros tenemos un tren de doble cabina, la espiritual y la terrenal, y no podemos descuidar ninguna de esas áreas que son tan importantes a la hora de hablar de nosotros como seres humanos. Esa es la connotación de relevancia frente a la demás creación. Así, Vigi, gracias. Nosotros pues empezamos a tener que esto que está sucediendo aquí no es... Muchas personas han entendido este pasaje como la traición que se le hizo al Mesías, el Cristo, a Yahshua HaMashiach. No, él dice en la escritura en Juan 6, verso 64, Yahshua conocía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes eran los que no creían en él, entre ellos el que lo iba a traicionar. ¿Todo por qué? Como lo dice en Hechos 1:16 por boca de Pedro, Petras, piedra, aquel hombre que siendo algo duro, obstinado, a veces terco, vino a suavizar todas aquellas imperfecciones, protuberancias, y limó las asperezas hasta entender que somos un cuerpo terrenal y bendito sea Dios por esta existencia, pero también somos un cuerpo espiritual y bendito sea cuando nos sabemos ensamblar a esa vid maravillosa. Ahora bien, esto que estamos viendo nosotros hoy es que todos los hemos traicionado. Ustedes y yo somos traidores con Dios. Cada vez que nosotros hemos pecado, hemos fallado a la ley, a la voluntad de Dios, esa vez hemos fallado, hemos sido infieles, hemos sido necios, hemos sido testarudos, porque no hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8, verso 46. Esto lo dice no cualquier hombre. El hombre, según las escrituras que Dios da y certifica que es el hombre sabio de momento, Salomón o Salomón. Él dice, porque no hay hombre que no peque. Él está argumentando frente a su creador, él como criatura, y está fundando en lo que Dios ha dicho, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de aquello que ha dicho, porque la palabra de él se cumple y no vuelve a él vacía, sino que hace todo lo que le envió a hacer en este plano terrenal. Ahora bien, eso lo dice en Isaías 55:11. Nosotros pues entendemos que hay un propósito de Dios en este hombre que se llama Judas Iscariote, y cuando nosotros estamos viendo a este personaje, Ishkeirot, cuando estamos viendo a Petras y a Dimas, vemos cómo el ser humano está allí fielmente reflejado en estos personajes. A veces nosotros no entendemos a la lectura de la palabra porque somos muy dados a estar con esa escuadra, juzgando a los demás. Pero qué difícil es entender que nosotros no existimos para hacer juicios a los demás, porque somos iguales. Unos de una manera y otros de otra manera le fallamos a Dios. Somos personas que estamos, gracias Berito. Nosotros pues entendemos. ¿Qué entendemos nosotros? Lo que entendemos es que la vida es una oportunidad. Cuando nosotros desde este plano terrenal, con nuestros sentidos terrenales y con nuestros sentidos espirituales, entendemos la vida como oportunidad de puntos suspensivos. Algo, salvación, felicidad, etcétera, etcétera. No terminaría el listado de las oportunidades que se dan toda vez que estamos en este plano terrenal y somos seres vivientes o seres vivos. Porque una vez se desprende el alma de nuestro cuerpo ya no tenemos oportunidad y la puerta se cierra.
porque se cuenta únicamente lo que se ha hecho en este plano terrenal y de eso damos nosotros cuenta. Después, cuando nosotros abandonamos este mini tabernáculo, micro tabernáculo, entonces empezamos la siguiente fase. Algunos la empezamos a perder porque aquí no hicimos nada, no entendimos este paseo. Nos enconamos e hicimos un idol, nuestro yoísmo. Hicimos un idol, un tercero exógeno porque éramos codependientes y buscamos validación de tercero, servir al ojo y demás. Hicimos algo, nos aventuramos y solamente nos ocupamos del plano terrenal. Cualquiera sea lo que ustedes estén en este momento pasando, logren entender, logren discernir desde sus pensamientos con esa mirada y esa perspectiva espiritual sobre la terrenal, entonces vamos a tener un conocimiento anticipado de lo que es esta profecía. La profecía, Bilal, gracias. La profecía, ¿qué significa esta profecía? La profecía va desde Génesis o Bereshit hasta Apocalipsis, esa revelación. ¿Por qué? Porque no va ese velo que es nuestro cuerpo, ese velo que nos impide ver lo espiritual porque impera, como estamos en el plano terrenal, entonces no sabemos gobernar esta máquina perfecta que se llama cuerpo. No la sabemos administrar. Vemos que qué difícil porque hemos normalizado las cosas y entonces nos habituamos a las cosas y ya no las tomamos en cuenta. Pero si ustedes miran un menor, un niño recién nacido, ¿qué pasa? Ese niño recién nacido lo que va a hacer es advertir que tiene que empezar a gobernar sus manos, sus pies, su cuerpo, saber la ingesta, manejar esfínteres, pensamientos, sentimientos, etc. Todo eso él demora cualquier cantidad y está en ese proceso de aprendizaje desde el 0 a los 18 años para manejar esta SUKA. Es una máquina perfecta, muchachos. Entonces, nosotros empezamos a mirar la importancia y cada vez que estamos hablando de Judas Iscariote, solo decimos, el traidor de Jesús. Pero no, Judas Iscariote figura de cómo un hombre no sabe ejecutar el libre albedrío. Cómo un hombre cuando antepone lo terrenal, la ambición, la codicia, la avaricia y todo lo que significa estar en este cuerpo, desatiende lo espiritual y le da relevancia a lo terrenal. Él era uno de esos 12 hombres señalados, 12 hombres elegidos ¿por quién? Por Cristo. Ustedes se van a Mateo 10 del 1 al 4 y van a ver que ellos fueron elegidos así a dedo, cada uno por Cristo, y le dijo, ven y sígueme. ¿Por qué no le dijo, venga? No, le dijo, ven y sígueme. Le está anteponiendo el libre albedrío, lo pone de cara ante el bien y el mal. Él es la verdad, Él es la vida, Él es ese camino, Él es esa realidad, pero la persona tiene que discernir quién es ese personaje detrás de esa fachada física que viene casi que imperceptible a la vista humana. Ustedes se van a leer el libro de Isaías 53 y van a moverse ustedes y van a ustedes a entender por qué estas personas de ese tiempo no pudieron avisorar todas al Mesías, porque él venía. Me voy a dirigir con ustedes y de este modo puedo seguirlos en la cita. Isaías 53. Y ahí van a entender ustedes por qué estos personajes les costó mucho trabajo avisorar que él era de quien estaba hablando esto. 53.1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Yod-Heh-Vav-Heh, del Señor? ¿Quién es ese? El brazo de Elohim, el Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿sobre quién ha creído a ese anuncio? ¿A qué vino ese mensajero? Ese mensajero vino a dar buenas noticias. Ustedes se dirigen a Isaías 6 y entonces se van a ir al verso 8 y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. El Mesías dijo, envíame, yo soy ese mensajero, yo soy ese personaje, yo soy esa voz en el desierto, que es la tierra, porque la tierra sin Dios es un desierto, donde la palabra que es el agua, no hay.
esa agua que sacia la sed, la esperanza, el deseo, los anhelos, los sueños humanos, que llena ese vacío, que no entienden para qué están y por cuál es la razón de su existencia. Él es que llena esa sed. Eso lo dice en el pasaje de la mujer samaritana en Juan 4. Entonces, entendemos nosotros que este personaje va a estar frente al libre albedrío, pero estuvo en una previa, una antesala, una antítesis. ¿Cuál fue? Él estuvo en todo el ministerio del Mesías. Él estuvo en todo lo que este hombre dijo al público y en lo privado. Este hombre estuvo cuando él hizo milagros, señales, prodigios. Él estuvo en cada momento a la par con esos hombres. Pero ¿qué sucedió? Quizá obtuvo una fe muy firme y como él vio al Mesías muchas veces evadir, muchas veces desaparecer de la vista humana. ¿Por qué? ¿Porque estaba de huida? No, porque tenía que esperar los tiempos exactos. No era un antes, no era un después, sino en el momento indicado. Dios no se va a manifestar a una persona antes ni después, ni va a hacer un milagro antes ni después, sino en el momento exacto, porque Él es Dios. Entonces le dirá el vaso a su hacedor, ¿qué haces? No, Él es el creador y nosotros criaturas. Entonces la vida está trazada. En ese Isaías 3 volvemos y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, en tierra hostil. ¿Cómo es una persona en tierra hostil? Está molesta, está soleada, está cansada, está perturbada. Tantos sentires, porque los seres humanos somos emocionales. A unos más, a unos menos, a unos de un modo, a otros de otro. Pero ¿qué dice? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que no le deseemos. Entonces empezamos a ver que él venía como una persona casi que muy normalito, diríamos nosotros en nuestros términos de hoy en día, para decir que es una persona que va a pasar indiferente a la mirada de las personas, porque el ser humano esperaba a alguien muy ostentoso, alguien con ropas delicadas y finas, alguien que ostentaba una apariencia física, una contextura o complejidad, una altura, unas cualidades o connotaciones X o Y, cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Que dice la escritura profetizada a través de uno de los profetas en Isaías, y dice que sin atractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como de él escondimos el rostro. Cuando una persona esconde el rostro, cuando es altiva y hace esto, despreciándolo. Entonces, no lo estimamos, no lo apreciamos. ¿Por qué? Porque lo veíamos alguien, diríamos en lo coloquial hoy, en nuestro folclore, alguien muy naturalcito, muy básico. Entonces, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por hombre herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra faz fue sobre Él, mas por su llaga somos nosotros curados. Rafa. Ustedes lo encuentran esa cita en 1 de Pedro 2:24, la encuentran en Isaías 43, 24 y 25. Esto para decirles a ustedes que el Mesías venía y por esta razón, con esta profecía, estos hombres difícilmente, ¿quiénes le reconocían? Voy a poner un ejemplo de quién fue uno de los que le reconoció, que está allí y que nos sirve a nosotros como evidencia bíblica. ¿Quién? Pedro y los discípulos, porque él le pregunta a ellos, ¿quién dice ustedes que soy yo? Eso lo encuentran en Mateo 16, verso 13b. Y entonces le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces dice, unos dicen que es Elías, otros dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que son un profeta. ¿Y ustedes qué dicen? El Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16. Entonces, en el verso 15. ¿Qué significa esto de 15 y 16? Que ellos conocían lo profetizado, conocían las escrituras, estaban ahondando dentro de ella, no solo los escribas, los fariseos, los saduceos, los ancianos y demás, sino que ellos estaban también estudiando
esa profecía, que la palabra de Dios es desde Apocalipsis a Génesis y desde Génesis a Apocalipsis. Ahí hay un cúmulo y un compendio de normas que nos va a hablar de todo lo que Dios ha dicho dentro de la era de la humanidad. Y ellos lo entendían y lo pudieron discernir. ¿Por qué lo discernieron? Porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Ustedes van a Hechos 2 y le van a hablar de cómo se reunieron después de 50 días, que fueron investidos por poder de lo alto. Es decir, estuvieron en la previa a Cristo, allí les ministró, les dio, pero aquí ellos empezaron a como ministerio. Entonces, ese conocimiento anticipado y esa profecía hacía que ellos pudieran evidenciar y ver entre líneas y casi como de forma de retracto hablado, y dijera, Él es el Mesías. A Él le obedecemos, a Él. Entonces Judas estaba enfrentado por igual derecho, igual condición que estos otros 11 hombres a reconocerle y a ejercitar ese libre albedrío de elegirle como Señor y Salvador y de seguir sus pisadas y de ser testimonio vivo. Dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo. ¿Quién lo dijo? El Mesías. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas, no a algunos, a todos, toda criatura. Entonces empezamos nosotros a mirar que él sí tenía conocimiento de quién era Cristo. Tal vez se excedió porque no conocía muy bien la palabra, porque la palabra decía que él debía morir, que el Mesías debía morir por la humanidad, que era un plan de Dios, pero él no lo entendió. Entonces, ¿cuál fue esa culpa o ese pecado por el cual se juzga a Judas? No por la traición, sino por quitar la vida. ¿A quién? En sí mismo. Suicidio. Eso. ¿Por qué? Porque se atiborró la culpa, se cerró su mente, porque él se arrepintió, pero fue un sentimiento momentáneo, pasional, llevado por la emoción, por la tristeza, por el dolor, por muchas cosas que quedaban frente, porque él diría, no, pues yo lo he visto evadir muchedumbre, yo lo he visto dispersar a mucha gente y todo y sale invicto, pues esta no va a ser la excepción, y fuera de eso quedo con algunos rublos como lo había hecho y como lo testifica y lo testifica el apóstol Juan en su libro frente a María Magdalena, cuando le está ungiendo y dice que ese dinero debe de ser usado en huérfanos y viudas, cuando lo que pretendía era que él sacaba de esa bolsa común, de ese erario común, sacaba de allí y se la apropiaba, es decir, hurtaba. ¿Qué significa esto? Dice, no deis lugar al diablo. Eso es una violación a un mandato, porque está dentro de la Escritura. Pero ¿cuándo le dio el lugar? Por la ambición, el dinero. El amor al dinero hizo que superara el amor a Cristo, la lealtad, la exclusividad a Él. Pero no fue la traición, el pecado que Él cometió. El pecado que Él cometió fue la ambición, la codicia, darle entrada al enemigo. Es decir, no hubo una conversión real. Muchas veces si vemos cualquier cantidad de personas en los diferentes púlpitos o en los diferentes, así como auditorio, acabando tiempo. ¿Por qué? Porque no entienden el evangelio. Es difícil. Por eso se ejecuta una sentencia en él. Estaba profetizado y era un plan de Dios, porque era el plan que Dios tenía para la salvación del mundo. Ahora, esto Dios, ¿por qué no? Él les dijo a los apóstoles, oren, ¿no habéis podido orar una hora? Oren para que el diablo no les tiente, oren, estén alertas, atentos, ustedes son vigilantes, son guardas de su alma, porque tienen el raciocinio frente a la creación, tienen esa preponderancia, tienen esa capacidad, saben distinguir de lo bueno y de lo malo, saben advertir el pecado, saben advertir muchas cosas que en lo coloquial un ser como los demás de la naturaleza, los animales, no va a tener esa capacidad rápida de saber. Entonces los hace presa frágil de la muerte, porque vienen los depredadores y los encuentra a ellos como descuidados. Dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo ha venido a que tengamos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Ahora bien, ¿qué significa? Que Judas Iscariote, él dijo, yo lo he visto a él evadirse, yo lo he visto a él desaparecer, yo lo he visto, pues y aquí me queda un dinero más en mi erario.
Pero cuando vio que el juicio se realizó y y ya lo vio que lo estaban latigando y que estaban haciendo todo, y él sabía porque él era testigo de que en este hombre no había pecado, que lo que había era un trabajo impecable, lo que había era una vida impecable y que lo había entregado a muerte solo por su ambición. ¿Qué sucedió? Un consentir de culpa. Un sentir momentáneo de culpa que logra superar por un instante la codicia, la ceguera espiritual, que logra vencer por un instante lo terrenal, pero se embota, se nubla su entendimiento, como cuando una persona tiene un exceso de ira, nubla el entendimiento, y al nublar su entender, nubla ese pensamiento y no lo deja seguir. Eso para que nosotros empecemos a entender y a leer a la luz de la Escritura. Pedro traicionó al Mesías y le habían dicho previamente: de cierto te digo que el gallo no habrá cantado 3 veces cuando hayas negado a este Dios 3 veces. ¿Qué significa? Le traicionó, porque al igual que Judas, surtió su proceso de preparación, de concientización, y en ese proceso de saber y conocer el evangelio y el valor de cada perla y lo que representa ese personaje, ellos deberían de tener bien claro, porque lo anunció, no solamente en la última cena, reiteradamente cuando entró al templo dijo: derriben y en 3 días levanto. ¿Estaba hablando de la arquitectura humana? No, está hablando de la arquitectura divina, del cuerpo humano, está hablando de él, que él iba a morir y a los 3 días se levantaba y erigía, porque vencía la muerte, vencía el pecado, vencía la iniquidad y demás. Estas cosas para que nosotros vamos entendiendo, porque a veces empezamos nosotros a no comprender la Escritura, y al no comprenderla pues forma tedio, forma apatía. Entonces hacemos, y lo que nosotros como seres humanos, y es muy natural, humanizamos a Dios. Dios no es un hombre. Por eso él dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos somos susceptibles a ser volubles. Hoy sí, mañana no, hoy quiero, mañana no, y cambiamos de parecer cada instante y cada segundo. ¿Esto por qué? Porque es natural. La naturaleza terrenal es esta. Este cuerpo terrenal es muy emocional, muy pasional y demás. Tenemos que aprender a gobernar nuestra vida, a gobernar nuestro cuerpo, a gobernar nuestra alma. ¿Por qué? Porque ella va a tener que tomar ese timón, pero el timón central lo tiene el Creador. Nosotros como criatura estamos diseñados para ejercitar en este plano terrenal un buen rol, un buen propósito. Y en ese rol que a desempeñar tenemos que ser constructores, no destructores. Lo que hizo Judas fue dejarse llevar porque se atiborró de culpa, y entonces empieza esa vocecita que muchos a veces tienen internamente: usted no merece el perdón, usted tal cosa, usted, y cada vez lo va subsumiendo a tal grado de deprimirlo y llevarlo a los zócalos de la perdición y llevarlo a la destrucción. Entonces cometió un delito de muerte, que es el exterminio de la vida. ¿En quién? En sí mismo. ¿Por qué? Porque diferente a Pedro, Pedro esperó 3 días, luchando, llorando, orando, trabajando en él, en ese lejá, en aquellas deficiencias, logrando discernir, entender y comprender qué le motivó y por qué se dejó llevar por el miedo, porque él, según lo que dice y muestra la Escritura, fue el temor, el miedo. ¿A qué? A que fueran e hicieran lo mismo con él como habían hecho con anteriores profetas, como Elías y demás, como Daniel y sus 3 compañeros y todos ellos. Ese miedo es muy normal del ser humano. Pero cuando nosotros nos dejamos abrumar por el miedo, nuestro paisaje se pone oscuro, se pone en gris. Y las decisiones, ese no es el momento para tomar decisiones, es el momento para hacer un stop. Empezar a reposar nuestra alma. Dice la Escritura: ¿por qué te abates, alma mía? Hasta lograr calmar el alma, hasta lograr esperar que Dios dé esa manifestación a través de su Santo Espíritu, de ese reposo, y entonces podemos tomar decisiones. Pedro lo sabía, y él empezó a tomar porque él sabía que había una respuesta. Dijo: herida el pastor y se dispersan las ovejas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las ovejas tienen que esperar.
porque el pastor va a regresar. 3 días después, él va a liderar ese rebaño, esa multitud. Entonces, él lo sabía y él supo esperar, mientras Judas, movido por la pasión y por la emoción, quizá era una persona muy, no digamos, acelerada, no paciente, impaciente es el término. Una persona muy impaciente, ya para allá. No, hay muchas cosas que no se da ya para allá. Yo me dedico, 1, a predicar, 2, en la profesión, 3, a la familia. Es eso, en primer lugar lo tiene Dios. Hola, Dania. Ahora, nosotros como hombres naturales no percibimos las cosas que proceden de lo espiritual. ¿Por qué? Porque este cuerpo es el velo. Pero este cuerpo, ese velo para llegar al lugar santísimo, que es cuando decimos este término santísimo, es el lugar santo de lo más santo. Este es lo santo y esto es lo más alto. Entonces, lo más santo es lo sobrenatural. Entonces, el velo es el cuerpo y en este cuerpo no podemos entender lo sobrenatural, lo espiritual. Pero Cristo vino a quitar el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, que no nos dejaba entrar al lugar santísimo porque había un velo. Solo aquel sumo sacerdote elegido para ministrar y presentar ofrendas y sacrificios ante Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim le llamó él en la cruz, Padre, el Padre de todos los seres vivientes, a tener ese encuentro en ese lugar. El velo estaba impidiendo y solo el sumo sacerdote, que era elegido entre los que estaban en el lugar santo, que allí ellos ejercían, y no solamente estaban en el lugar santo, también en los atrios. Allí estaba, en los atrios estaban todos los sacerdotes, los visitantes y todas las personas, pero en el lugar santo entraban solo los sacerdotes y al lugar santísimo, el más santo de lo más santo, para que usted, esto haciendo referencia al Mesías, Yahshua HaMashiach, Jesús, el Cristo, el Mesías. Él es el que estaba allí. Entonces, cuando Él entrega su espíritu, dice que el templo fue rasgado de arriba hacia abajo. ¿Por qué fue rasgado de arriba hacia abajo? Porque ya no, el velo ya no existía allí y dejaba al descubierto ese lugar. Si nos vamos a Génesis, cuando se le habla a Abraham, le dice, vete, sal de ahí, vete. Que Lech-Lechá, viaja al interior dentro de ti, sal y empieza a investigar y a trabajar en ti, aventúrate a hacer esa travesía en los diferentes recodos y en los diferentes lugares de tu pensamiento y de tus sentimientos, donde está el alma, para que trabajes en aquello que impide esa verdadera conversión. Eso es lo que debería de haber sabido Judas, porque él estuvo en esa hermenéutica y demás. Sin embargo, como él quiere todo ya para allá, la impaciencia, esas segundas voces al interior humano que empiezan a culpar, no mereces, no puedes, no eres capaz, eres un inepto, etcétera, etcétera. Entonces cada vez lo va a deprimir hasta tratar de suicidarse, aniquilarse, porque cree que esa es la salida. Ingrid López, la salud. Y entonces, ¿esto le sucedió solamente a este hombre? No. En la era de la humanidad, cualquier cantidad de personas, el enemigo las ha embotado y han cometido suicidio, porque creen que esa es la salida más fácil. Y dicen algunos de aquellos que andan con esa escuadra así, en lugar de mirarse, yo y Dios, Dios y yo, están así mirando la vida de los demás y juzgándolo ante Dios. Nosotros pues, cuando hacemos eso, nos convertimos en jueces. Y nadie es juez excepto el Mesías. Eso le dijo el Mesías a la mujer que fue llevada frente a él y acercada a él. Pero no porque lo reconocían como juez, sino porque buscaban una manera de acusarle y llevarlo a la muerte. Como no era el momento, él sabe, y volvemos a Juan 6:64, él conoce desde el principio quién es cada persona y qué vamos a hacer y quiénes han creído y quiénes no han creído. Entonces, ¿qué le dijo?
El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y a la mujer que le dijo, ni yo te condeno. Le está diciendo, no es el momento de que yo juzgue, vendré a posterior como juez, pero en este momento no soy juez, vengo a libertar a los oprimidos. Isaías 61, 1 al 3, a sacar de las prisiones a los oprimidos, a los atribulados, a los abatidos. Los enfermos son los pecadores, porque tienen enferma el alma, y al tener enferma el alma son impacientes, son hostiles, son descuidados, dudan, incrédulos, son personas recrudecidas por el dolor, la amargura, la tristeza, el tiempo y demás. ¿Por qué? Porque la tierra es un desierto. ¿Y qué pasa en un desierto? Como las temperaturas son tan hostiles, recalcitrantes, que llegan y cristalizan los pensamientos y los huesos. ¿Por qué? Porque en el desierto se crean los diamantes a temperaturas fuertes. Y entonces vemos nosotros lo que David dice, como el oro a la plata. Entonces la purificación, porque esa temperatura si en tiempos hostiles, y es tiempo es tan hostil y tan escasa el agua, y el agua es alegoría a la vida y a la palabra de Dios. Entonces, como es ese alegórico, entonces no hay palabra de Dios. Como no hay palabra de Dios, y vemos que hay dos momentos en la era de la humanidad donde 400 años está ese silencio de Dios hacia el hombre. Uno, cuando estaba el pueblo esclavo de Egipto, y dos, en la deportación. Y 70 años allí, 400 años de silencio, ¿han sido suficientes? No. Vemos que las personas hoy en día hay muchos incrédulos y están pasando situaciones difíciles, están renegando, están enojados, están odiando, etcétera, etcétera. No terminaría el listado. ¿Esto por qué? Porque es el hombre natural alejado de Dios. Cristo ha dicho, sin mí nada podéis hacer, Juan 15, 5. Tenemos que tener a Cristo porque Él nos va a dar ese conocimiento, porque Él es la verdad y Él es la luz. La luz hace que las tinieblas o la ignorancia o el desconocimiento o el pecado, como el que no se llama, va a desaparecer, porque una chispa de luz hace que la penumbra empiece a desaparecer y llegue la luz. Hay un refrán que dice por ahí en el mundo que no se pone más oscuro que previo amanecer. Nosotros sabemos que cuando la luz ha venido, el conocimiento ha venido, la verdad ha florecido, la ignorancia desaparece, hay una verdadera conversión. Sí, solo sí, si nosotros entendemos. Esto es lo que le pasa a Judas. Él se juzgó a sí mismo. Él no solamente se juzgó a sí mismo, sino que ejecutó esa sentencia. Y esa sentencia era de muerte. Nada le podía salvar porque estaba obstinado, estaba sordo, no oía razones, no oía sustento, no oía argumentos. Y él pensaba que esa era su única salida, y no era la única salida. La única salida se llama Yahshua HaMashiach, única vida de retorno al Padre. Puede que seamos nosotros hombres hostiles, hemos cometido errores todos sin excepción, porque no hay hombre que no peque. Es Primera de Reyes 8:46. Ahora bien, ¿qué sucedió entonces con este? Lo que sucede con cada persona que no entiende, lo que sucede con cada persona que no ha leído nada de la Escritura, que lo que sucede con la persona que es solamente el hombre natural y está alejado de Dios, sus sentidos están nulos. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, para que no entiendan, no crean y no se conviertan a Dios. Esto lo hace ¿quién? El pecado, el enemigo o la persona en su obstinación. ¿Por qué? Porque el desierto hace que las personas deliren. Son tan hostiles y es la ausencia del agua que hace que las personas se trastornen. El orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia, la insensatez, la terquedad, la necedad, la obstinación. Estas cosas hacen que la persona se nuble o nubla el entendimiento y no va a ser capaz de comprender nada, porque no puede percibir las cosas de Dios. Ello lo dice en 1 Corintios 2:14, que reza: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ya que no las puede comprender, que se han de discernir solo espiritualmente. Esto para dar a entender que toda la Escritura es inspirada por Dios a los hombres, dice la Escritura, y que como es inspirada por Dios esa literatura, los sentidos humanos o los sentidos naturales no alcanzan
porque la mirada es muy corta y el oído de audición es corto. Necesita los ojos espirituales, los del alma, y los oídos espirituales para poder entender, ahondar y discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque el alma humana alejada de Dios nada es. Ese es el deber de la espiritualidad. Tener los sentidos ejercitados como cuando nos ejercitamos en un gym para tallar, para bajar de peso, para sacar todo aquello que nos hemos excedido porque hemos engullido, y lo que hemos engullido supera lo que nosotros estamos diario quemando para mover nuestro cuerpo. Juan 20:29 dice lo siguiente: por eso Jesús dijo, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Quién lo dijo? Yahshua HaMashiach. Él lo dijo, dichoso aquel o aquella que cree sin haberlo visto, que cree las palabras porque están inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo mediante los profetas. Esto porque hemos creído en Él sin haberles visto. Muchas veces nosotros, hoy en día con estas redes sociales, hay muchas personas que se acercan y se conocen a través de los medios de redes sociales, no se conocen. ¿Cuál es la sorpresa? Están jugando una ruleta. Puede ser una excelente persona, como también puede ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no le vio. ¿Qué les falta? Discernimiento, poner atención, estar atentos, porque a veces naturalizamos y normalizamos todo, y entonces, como inferimos, siempre trabajamos nosotros los hombres por inferencia. Yo creo, yo pienso, yo siento, pero no es inferencia, no es personal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros tenemos que estar atentos, alerta, tener el discernimiento, saber leer el lenguaje. Eso es muy importante. Ingrid López, saludos. Nosotros pues podemos desde este punto de vista decirles que, ¿por qué dice? Porque nos dice la escritura lo que dice en Juan 1:18a. ¿Qué dice Juan 1:18a? Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, el único Hijo de Dios que está en el seno de Elohim, Él le ha dado a conocer. Él dijo, quien me ve, ve al Padre, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces, ahí tenemos nosotros que empezar a trabajar, porque va más allá, más allá. Ya me dedico al hogar, a predicar, me dedico a la profesión y al servicio social, porque trabajo mucho con la comunidad. Ahora bien, hay algo que es muy común en los seres humanos, porque somos terrenales y difícilmente podemos nosotros gobernar nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una máquina potencial. Yo les decía al inicio de este discurso, cuando nosotros mirábamos aún por nacer un nacituros que está en el vientre de su madre gestante, y hoy con todo esto de tecnología, de todas estas innovaciones que hay, podemos ver el feto al interior de una madre y vemos que él diariamente está en constante movimiento y realizando ciertas cosas dentro de la mamá, no solamente lo que hace dentro del vientre, sino él va a participar entre los pensamientos, los sentimientos, las emociones de la mamá. Está trabajando y estas son las previas. Aparece, hace su aparición en este mundo terrenal. Y entonces va a estar desde ese momento hasta los 18 años, que es donde dice, no lo dice la Biblia, pero sí lo dice la ciencia. En el caso nuestro colombiano dice que a los 18, en el caso norteamericano a los 23. Ellos dicen que a ese momento, esta bóveda craneal que contiene esa masa cefálica, el hemisferio diestro y el siniestro, es donde obtiene el clima, la cúspide se ha desarrollado y tiene esa madurez mental. En español, la capacidad de pensar, de tomar decisiones y de hacerse responsable. Gracias, Diana. ¿Por qué? Porque en ese momento ya ha percibido de su entorno, ha estado en los claustros, en primaria, secundaria o high school, en la universidad, en las especializaciones, en las maestrías, en los PhD, y entonces si tuvo esa facultad, pues va a tener esa apertura en su conciencia. Cuando lee la palabra, entonces va a tener esa apertura y esa elevación espiritual porque conoce lo espiritual. Luego es una máquina perfecta. Pero podemos ver que a veces nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque hay emociones que no sabemos nosotros controlar.
Digo y me incluyo, porque todos los seres humanos, algunos de una manera y otro de otra, tenemos algunas déficits, falencias, dificultades en esa DOFA, decisiones, ofertas, en esas facultades, pero también en aquellas, digámoslo nosotros, pruebas. Tenemos la ira. Muchos no tenemos el control de la ira. Otros no tienen el control de su voluntad, entonces tenemos los vicios. Otros no tienen, algunos de uno y otros de otro. Esto para recordar, dice Salmo 9:20, que y sepan las naciones que solo son meros hombres humanos, que estamos vulnerables, que somos frágiles, pero que también hay un potencial muy grande porque es la máquina perfecta por excelencia en la creación. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Como no hemos visto a Dios no lo hemos visto, pero sí otros vieron en la era de la humanidad, en un tiempo, modo, lugar y espacio determinado, a un hombre que tiene una connotación y una relevancia trascendental que divide la era de la humanidad en dos, en un antes de él y en un después de él, Yahshua HaMashiach. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Y que nos hablan y dan testimonio de lo que ellos vieron y hicieron escritos. Y en términos de Juan dice, no alcanzarían los libros para narrar todo lo que este ser humano hizo, pero diríamos hoy ha decantado o ha seleccionado ciertas historias de lo que considera cada uno en su arbitrio propio y lo va a plasmar en palabras, va a hacer la colocación de palabras, si ustedes hoy lo tienen como los 4 evangelios, los hechos y demás, y entonces nos van a narrar y nos van a calcar, casi que fotográficamente retrata el físico, los pensamientos y nos dice quién es ese personaje. Esto solo lo hace el Espíritu Santo para poder llevar a través de palabra, la colocación de palabra y llevarnos a ese momento exacto. Entonces, lo que le sucedió a Judas, es que era un mero humano. Y entonces él dijo, yo he visto a mi maestro, lo he visto muchas veces salir, no corriendo, no de huida, no por miedo, no por temor, sino él está esperando los tiempos exactos del cumplimiento de las Escrituras, porque él es el Señor. Él es el Dios del tiempo, de los momentos, el antes, el hoy y el después. Él es Dios. Entonces está esperando ese respeto a todo lo que han dicho. Por eso los Reyes Magos llegaron al nacimiento del Mesías, porque lo que había dicho el Espíritu Santo estaba hablando de un tiempo al futuro que en la astronomía difícilmente los conocedores pueden predecir hacia el futuro algo en un momento en que se alinee la estrella con tal y aquella con tal, etcétera, y entonces guía a una persona a un lugar geopolíticamente dado para decirle, ese es el Mesías y a ese lugar tienen que ir. Eso solo lo hace Dios porque es el conocedor de esto. ¿Qué nos dice entonces al ver este personaje? Vemos a Dimas. ¿Y por qué les consultó ahí? Hago el contraste. Pedro, Judas Iscariote y Dimas. Dimas es un hombre que está también, fue sentenciado en el momento y va a ser ejecutado a la misma hora en que el Mesías va a ser ejecutado. A siniestra, nosotros vemos que hay un hombre que está molestando, perturbando, injuriando, tratando de sacar de quicio al Mesías, y que es gesta y le dice, si tú eres Dios a otros sanás, pues sálvese usted mismo y de paso nos quita a nosotros de acá este problema. Es decir, un hombre que no tiene esa conciencia, ese sentir de arrepentimiento, ese sentir de que ha hecho mal las cosas y que requiere y esa necesidad de resarcir o al menos intentar corregir o al menos intentar cambiar, al menos hacer algo nuevo para renovar ese pensamiento y esa vieja manera de pensar o de sentir, que esto lo habla la salvación, ese poder de salvación, ese poder de poder captar que estamos haciendo algo mal, pero que tenemos que hacer un alto, pensar y tratar, corregir y tomar una nueva ruta. No así lo va a hacer Dimas. Y él le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué obtiene? La redención. Él le dice, desierto. Cuando dice desierto, desierto, le está diciendo, realmente crea. Hoy está conmigo en el paraíso. Eso
para decirles a ustedes que Judas era un personaje al igual que él, al igual que Pedro, que también traiciona a Jesús, y están hablando de traicionar. Es una persona que cae en cuenta de su yerro, de su equivocación y se arrepiente. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, sanaré, perdonaré y sanaré la tierra. La tierra es el ser humano. Hay una sanidad del alma para que se vea reflejados los cambios desde el interior al exterior. En la figura, entonces, de Judas Iscariote, yo, desde lo que el Señor muestra, dice, lo que está tratando es mostrar a la persona frente al libre albedrío. Él tenía frente a él el conocimiento del bien y el conocimiento del mal, porque en su función, y como cualquier hombre, fungía como tesorero, es decir, era una persona preparada, era una persona con conocimiento, era una persona con habilidades y destreza en los negocios, era una persona con habilidades para entender su entorno. También estuvo en cada una de las enseñanzas de los 11 compañeros de ellos, en lo público y en lo privado, es decir, tenía un conocimiento anticipado, pero que en un momento donde la carne como que gobierna y la ambición, y entonces quizá deja volar, no sé si a ustedes les ha pasado que en altas horas de la noche ustedes no tienen sueño, en lugar de ponerse a orar, empiezan a divagar, y cuando menos piensan llegan hasta Marte, porque el pensamiento vuela tan rápido, y el ser humano trabaja tanto en inferencias, en suposiciones, entonces realiza castillos de arena. Ustedes van a tener una parábola en los evangelios que nos habla de dos fundamentos, dos simientes. Uno construye sobre la roca y otro construye castillos en el aire o sobre la arena, que se desmorona y quedan con las manos vacías. Esto para entender. ¿Qué es lo que vamos a entender? Que Dios es un Dios de misericordia, que es un Dios de poder, que es un Dios de amor, que busca que el pecador se arrepienta, que le da la oportunidad mientras está vivo, mientras su alma descansa en este cuerpo, de tener esos cambios, de tener esas transformaciones, de pensar de una manera distinta, de encontrarse con ellos mismos, de encontrarle el sentido a la vida, de encontrar esa necesidad de ese cambio, porque todos necesitamos realizar esos cambios. Entonces, en él vamos a ver un hombre que ejecutó mal el libre arbitrio, ejecutó mal la libertad. ¿Por qué? Porque él era libre, es decir, elegir la vida o la muerte. ¿Qué eligió él? La muerte. Deuteronomios 30, 19, 30, 15 dice: frente a ustedes he colocado la vida y la muerte, el bien y el mal. Escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Él, embotado por la culpa, embotado porque cuando una persona hace algo mal, lo primero que llega después de esa acción es ese sentir de culpa y ese momento de epifanía que le dice: hiciste algo mal, luego te vas a enfrentar a un juicio, te vas a enfrentar a algo. Pues da miedo, nos ofusca, porque todo lo que nosotros no conocemos, lo que nos espera del futuro, nos atiborra, nos abruma, nos aletarga, nos molesta, etc. ¿Pero qué debía esperar? 1, relajarse. 2, esperar que Cristo resucitara como lo hizo Pedro, para que tuviera la oportunidad de arrepentirle y de él decirle: estaba escrito, era un plan de Dios, fuiste solamente una herramienta para el cumplimiento y la ejecución de un plan. Eso, porque ya para allá no se toman decisiones, se toman decisiones en lo humano cuando estamos calmos, cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos entendimiento, es decir, que nuestros sentidos están totalmente conectados. Ahí podemos hacer buenas elecciones y ejecución del libre arbitrio en debida forma. Lo cual, la decisión era individual o personal en él. Él eligió libremente: 1, entregar al Mesías, y 2, ejecutarse posteriormente. ¿Por qué? Porque para él era la vía más fácil, porque no podía percibir esa siguiente etapa que va después de la vida, y es que el ser humano fue diseñado y fue creado para ser eterno,
No estoy hablando del cuerpo terrenal porque él perece en acción y en atención al pecado origen. Surtimos esa primer muerte, pero en Apocalipsis 12 nos habla de la segunda muerte y allí saldremos invictos porque lo que hemos recibido, se nos dio este cuerpo físico para surtir esa primera muerte, pero el alma es inmortal. Luego, nosotros tenemos que involucrarnos nosotros en esa crucifixión, involucrarnos en ese plan de salvación a través de Yahshua HaMashiach, recibir el sello de que apostilla y que garantiza que somos hijos no bastardos, somos hijos de Dios, de esa relación de Dios y el hombre con Dios, y de esa relación como hijos e hijas de Dios, Juan 1, 12, 13 y primera de Juan 5, 1, nosotros podemos llegar y abocar, es decir, tener la vocación de ser herederos, tener la vocación de recibir esa eternidad de la cual nosotros, en atención a ese pecado origen, nosotros no teníamos esperanza, pero que Cristo nos devolvió todos esos derechos, entre ellos el dominio propio. Y el dominio propio no es otra cosa que la facultad de ejecutar el libre albedrío en debida forma y de ejecutar el principio de libertad. Ahora bien, la tentación versus la obligación. Muchas personas, cuando estamos hablando de obligaciones, él dijo, fallé, luego el pecado, se me va a venir toda esta gente porque van a ejecutar a una persona inocente, etcétera, etcétera, pero nunca entendió lo que había sido hablado por los profetas y por el rey David del Mesías, que él debía morir, que él era el Cordero de Dios, que él es el sumo sacerdote, que él es nuestro hermano mayor, que él es nuestro rey, que es el Hijo del Altísimo, que él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Esto porque hay muchos que dicen, allá nadie va a subir, se quedan acá. Mentiroso el enemigo. Todos suben porque una cabeza no sube sin cuerpo. Nosotros, el Cristo, es la cabeza, la piedra angular que desecharon los edificadores, y la iglesia, su cuerpo. Entonces, una cabeza no sube solamente ella, sube todo el ser, Cristo y el remanente, aquel pueblo que fue otra vez, retornó al Padre, y ello está en la parábola del hijo pródigo. Nosotros pues empezamos a entender ese plan divino, nosotros entendemos y vamos a aprender a hacer y a ejercitar bien ese libre albedrío y a realizar bien esa libre elección. Nosotros nos vamos a motivar. ¿Cómo vamos a aprender a informarnos a través de la Escritura? Que el Mesías no vino a instaurar una nación frente a las demás, de todas las que existen hoy geopolíticamente, Europa, Asia, África, Oceanía, las islas del Mediterráneo, islas del Caribe, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. No vino a instaurar un gobierno humano, donde como seres humanos y se postulan hombres, un hombre como soberano, una población, un marco jurídico, un territorio delimitado, y allí va a fungir esto en esa persona que está liderando ese gobierno. Su arrogancia, orgullo, altivez, etcétera, va a ser la mella porque se infla, se va a leudar y entonces se olvida de que es un ser humano como todos los demás que le eligieron y lo colocaron ahí, que el poder que está ostentando es porque un grupo de personas depositaron su confianza para que los representara, los liderara y administrara sus recursos en debida forma y de modo apropiado. Esto para decirles que Dios no vino a instaurar eso. Dios vino a instaurar un gobierno supremo, es decir, que va más allá de una microinstancia del tiempo, modo, lugar y espacio, sino que es sobrenatural, que es una potencia porque es espiritual para ejecutar desde este mundo terrenal y ejecutar en el mundo espiritual. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Si no lo entendemos, entonces pues vamos a ver lo que hoy se ven: guerras, avaricia, codicia, enfermedades, virus, etcétera. Toda esa maldad que está en su máxima exponencia por el desborde y la ausencia de Dios en la vida humana. Porque la avaricia, la codicia, el poder, la vanidad, etcétera, los desbordes no reconocen el límite.
Y cuando no se reconoce el límite, no reconocemos a Dios. El plan de Dios y ser parte del plan de Dios es saber esto, es saber que Dios tiene un justo, no un injusto, sino un justo juicio, y ese justo juicio se ejecutó en Cristo. Esa sangre, porque Él ya estaba cansado de la cantidad de sacrificios de corderos, de palomas, etc. Y pues eso del que peca y reza empata, pues no es así. Entonces dijo, ya no quiero esa sangre, quiero sangre preciosísima, excelsa, pura. Quiero un cordero sin defecto, sin mancha, sin arruga, perfecto, un ser humano. Y en la existencia de la humanidad, en toda la era de la humanidad, el único es Yahshua HaMashiach. Y Él dijo, yo iré, en Isaías 6, y ustedes lo van a ver, voy a leerles porque no les he leído, creo yo. Él dice, Isaías 6:8 dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Encontramos otra vez el término nosotros. En Génesis 1:26 dice, hagamos. Hay una pluralidad. Entonces, ¿quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, y se convierta, y haya para él sanidad o perdón de pecados. Es decir, para que se ejecute el Mesías. Pero este hombre no entendió eso. Este hombre empezó esa maldad porque abrió una grieta en su corazón, la codicia. Entonces él dijo, pues yo lo he visto, ese no se va a dejar alcanzar, no se va a dejar encontrar, y yo lo que hago es nutrir mi bolsa, el erario que estoy extrayendo de allá, lo voy a enviar al mío, al propio. Cuando nosotros nos ponemos sobre Dios y nos creemos más ávidos que Dios, entonces el hombre cree a Dios y demás, ahí ya perdimos el año. Recojan y váyanse porque ya no hay nada que hacer. Sin mí nada podéis hacer, dijo el arquitecto de la vida y la vida misma personificada en él, Yahshua HaMashiach. Y él es ese plan de Dios que se iba a esgrimir para evitar las condenas. Por eso, cuando nosotros leemos la escritura, lo que encontremos es eso. Pero cuando nosotros consultamos los hombres en lugar de Dios, o consultamos, porque nos gusta mucho eso del ocultismo, y consultamos los muertos en lugar de Dios, entonces vemos lo que hizo Saúl con la bruja de Endor. Tenemos nosotros esta palabra que dice en Isaías 8:19b, dice, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Un muerto no guía de otro muerto, ni un ciego de otro ciego. Cristo le dijo a unos, ven y sígame, dijo, deja que entierre a mi padre y a mi madre. Dijo, no, el que anteponga padre y madre antes que a su Dios no tiene parte del reino. Él le está hablando de dignidad a la hora de ser discipulado. Los apóstoles son 12 y nosotros somos discípulos porque nos adherimos a ese cuerpo como una sola unidad. Entonces solo así se vence la oscuridad o la ignorancia que nos induce al pecado, nos induce a la rebeldía o insubordinación, nos induce a muchas cosas que nos hacen delirantes, divariantes, porque eso es lo que hace el desierto. Cuando nosotros somos expuestos a sus altas temperaturas, empezamos a divariar. Pero no olviden ustedes que en medio del desierto hay oasis, hay vida, y que esa es la oportunidad que nosotros tenemos de encontrarnos con Cristo, como lo hizo la mujer samaritana. Entonces, ¿qué hemos encontrado en esto? Todos somos traidores cuando estamos pecando. Todos hemos traicionado a ese Dios vivo de poder. Pero ¿qué debemos hacer? Aceptar a Cristo como Señor, Salvador, como el único Hijo del Padre, como nuestra cabeza, nuestro soberano, nuestro líder, nuestro sumo sacerdote, nuestro redentor. Asumimos y acogemos toda esa ordenanza, ese paquete que encontramos de Génesis, Apocalipsis, porque vino a traer ese mensaje, esa noticia, esa buena noticia, igual Evangelio, y entonces podemos nosotros desde la práctica, no solamente palabras, porque las palabras se las lleva el viento y no tienen ningún valor, porque hoy en día el ser humano a la palabra le ha dado el valor más
mínimo lo envió al zócalo de la vergüenza. Entonces, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ahí soy Yahshua HaMashiach, no pasarán. Entonces, Marcos 13:31. Nosotros pues, ¿qué entendemos? Tenemos que entender, Jesús había predicho, uno de los que están aquí, el que mi pan, el que de mi, a ver, Juan 13 del 18 al 30, dice así. Jesús predice la traición y moja un pedazo de pan y se lo da a Judas y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le da una orden. Él le dio la orden, vaya y hace. ¿Por qué? Porque le dio el tiempo de ver milagros, señales, prodigios, de ver que si bien era cierto, se había disuadido toda esa cantidad de personas en contra, porque estaban en contra de los intereses de ellos, que eran todos terrenales, y ellos pensaban que él había venido a instituir un reino de humanos acá en el mundo terrenal. Sí lo instituyó, pero en el mundo terrenal para ser hombres espirituales desde lo terrenal, que es distinto. Cuando nosotros no sabemos comprender ello, entonces vemos amenaza porque va contra los intereses del egoísmo, la arrogancia, la soberbia, el querer aparentar, el querer servir al ojo y demás. Y esto lo va a amargar, esto va a ser la diferencia abismal, esto les va a desviar de la atención y del propósito inicial. Recordemos que él dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros pues empezamos a abrir esa mente, ya la tumba se abre y empieza la vida. ¿Por qué? Porque Jesús perdonó a Pedro, perdonó a ese ladrón Dimas, perdonó a muchas personas, a ti y a mí, y seguirá perdonando. Porque Él vino a eso, a redimir, Él vino a salvar, Él vino a encontrar. Él vino a devolver, Él vino a restaurar, Él vino a construir. A eso vino. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar. ¿Cuándo nosotros aprendemos esto? Cuando abrimos nuestro corazón. Cuando hemos aprendido a oír a Dios. Esta es la enseñanza de hoy. Espero sea de el agrado y que lo reciban y se alimenten su alma con Él. Solo cuento con una hora con ustedes que ustedes me regalan de su tiempo. Tengan en cuenta, sean múltiplos de la palabra. Él les dijo, yo los haré pescadores de hombres. ¿Por qué lo dijo? Pescadores de hombres. Porque ellos, a Pedro y a Andrés, su función cuando los llama, estaban pescando. Y le dijo, yo les voy a dar algo más, gracias yo les voy a dar algo más, algo que va más allá. Le voy a dar savia porque se van a adherir a esa vid. Le voy a dar vida porque van a llevar y van a ser replicadores. Esos pregoneros, esos parlantes. En francés hay un término que se llama parler, hablantes de la palabra de Dios, llevadores del mensaje, multiplicadores del mensaje. ¿Para qué? Para que haya vida en esas personas. Entonces, por eso cuando él inicia su ministerio dice, arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a su vida. Ello está en Mateo 4:17, en Daniel 2:44, en Mateo 3:2. Y dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en los reinos del cielo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas hoy en día hablando del evangelio, pero no lo sienten, no vibran con él, no hay un cambio, no hay una renovación del pensamiento, de su manera de sentir, por lo cual las acciones rayan con lo que están hablando. Eso tienen que tenerlo muy en claro. Ustedes lo encuentran en Mateo 7, 21 al 23. Existen solo dos cimientos, porque existen solo dos fuerzas, el bien y el mal. En el medio de ellos habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Entonces, esas dos vertientes, vida y muerte. Ahora, cuando nosotros entendemos esos dos cimientos que dice en Mateo 7, 24 al 27 y asimismo en Lucas 6, 46 al 49, podemos entender que tenemos que tomar una elección. Ese libre albedrío fue dado por eso y por eso fue atacado por el adversario. Nosotros tenemos que entender esto. Si no lo entendemos, entonces no solamente va a haber Judas, Pedro. No, mire que Juan el Bautista tiene unas connotaciones únicas. ¿Cuáles?
Filialmente, él es familia, porque él es de esa tribu sacerdotal y ellos no se combinaban con los demás, porque la orden de Dios estaba en que los sacerdotes hicieran las alianzas matrimoniales, alianza, matrimonio, desposamiento, de la misma orden. Zacarías, Elizabeth, ustedes lo van a ver en el Evangelio, que María, estando gestando ya al Mesías, visita a su prima. Y él es sacerdote y ella es sacerdotisa porque es de esa tribu sacerdotal. María y José son de esa tribu. Cuando Juan bautiza a Cristo, él le dice, yo no soy digno de desatar el calzado del Evangelio. ¿Quién le inspiró? El Espíritu Santo, que posteriormente dice, este es mi Hijo amado, y que mi alma haya contentamiento. Pero sin embargo, cuando está preso y oye que Cristo, al enterarse de que él está preso, inicia su ministerio, le dice, ¿eres tú el Cristo o esperamos otro? ¿Eres tú el Mesías o esperamos otro? A ver, es una condición y es una connotación humana. Todos vamos, algunos de una manera, otros de otra. Nosotros vemos a Felipe y a los otros discípulos diciendo, muéstranos al Padre y creeremos en ti. ¿Cómo que te muestre al Padre? ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes? Esta escritura nosotros cada vez que la vamos a leer vamos a tener en cuenta que esas sacudidas que se nos meten a nosotros con estos personajes es para poder entender a Dios. Dios reina y opera en primer lugar al interior nuestro. Por eso se nos insufló hálito de Dios. El ADN de Dios se insufló en cada uno de nosotros, en este cuerpo terrenal que es el velo y lo que impide entender a Dios. Pero tenemos que sacrificar esta carne para que el Espíritu connote sobre el cuerpo y podamos entender, porque ya el velo, el cuerpo no es un impedimento para entender a Dios, porque el Mesías lo ha logrado por nosotros. No por obra para que nadie se vanaglorie, sino por poder de Dios. Vamos a orar, muchachos. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, colocó a cada hombre y a cada mujer en los diferentes lugares del mundo, en Sudamérica, esto es en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Centroamérica, Señor, en todas y cada uno, Salvador, Honduras, Costa Rica, México, en Panamá, en Islas del Caribe, en Estados Unidos, en todos los lugares, Europa, Asia, África, Oceanía, en todos los rincones donde haya un alma, Señor. Tú viniste por el rescate y a buscar, tú lo has dicho en tu palabra, yo los elegí a ustedes, no me escogieron ustedes a mí. Ahora, Señor, escribe en las tablas de su mente, Señor, y atesora en lo profundo de su corazón, en su alma, aquello que has dicho, aquello que has revelado a través de los diferentes profetas, Señor. 40 profetas en 66 libros han hablado de ti, Señor, y han traído esa buena noticia. Tú has hablado, mi Cristo, escribe en su mente y da la convicción. Tus apóstoles dijeron ayuda a nuestra fe. Hay muchas personas que están lidiando con este tema, Señor. Tocas y abrazas su alma, Señor. En la cubierta de tu sangre, envuélvelos, Padre mío. Envuélvelos y séllalos con la unción de tu Santo Espíritu, el aceite, el óleo de la unción, Señor, para que sean hijos e hijas de Dios, Señor, engendrados no por voluntad de carne, de sangre, de varón, sino por voluntad divina, por tu voluntad, tu Creador. Nosotros, criaturas, aceptamos a Yahshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Redentor, nuestro Salvador, Señor. Sella, Señor, y apostilla, Señor, tu palabra. Dale revelación, entendimiento, conocimiento. Dales inteligencia, ciencia, sabiduría. Dale, Señor, ese don de obedecer, Señor, el poder de Dios, Señor. De la cabeza a los pies, cúbrelos y guíalos, Señor, como nuestro soberano. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Bendición a todos, muchachos, y terminen un feliz domingo.